Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a la siguiente sesión que va a moderar Mario Vizcarro. O sea que ya pueden ir tomando asiento los siguientes ponentes. Gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, quisiera saludar a todos los asistentes y darles las gracias por haber venido hoy a esta magnífica jornada que han organizado también desde Opromar, el amigo Juan Carlos Martín Fragueiro, y que me dieron la oportunidad de poder trasladar la visión también del Mediterráneo. Y básicamente quisiera también agradecer la coordinación que han hecho desde Insenia, posibilitando todo esto y siendo todo facilidades. Dicho esto, como casi todas las autoridades que yo conozco más o menos han ido, nos vamos a ahorrar los saludos. Saludo a las autoridades que se han quedado. Y básicamente les quiero, como presentación inicial, decir un poco quién soy, brevemente. Yo soy Mario Vizcarro Gianni y yo soy el secretario de la Federación Catalana de Cofradías de Pescadores y gerente de la OPP transnacional número 67 de San Carles de la Ràpita, de San Carlos de la Ràpita, anteriormente Pesca Rápida. ¿Vale? Digo esto en primer lugar y aprovechando la ocasión que estamos en un foro de OPPs, ¿no? Que para nada es incompatible, para muestra un botón. Yo soy el secretario de la Federación Catalana desde el año 2000 y ejerzo de gerente de la OPP desde el 2006 aproximadamente. Por tanto, incompatibilidad ninguna. Dicho esto, quisiera también decir de dónde vengo. Yo vengo del Delta del Ebro, en el sur de Cataluña, frontera entre Cataluña y Valencia. Allí nos encontramos un caladero que históricamente había sido un caladero impresionante, que era el caladero del Delta del Ebro. ¿Vale? De hecho, nosotros lo conocemos como la Mar del Ebro, ¿no? Y allí mismo tenemos una gran flota de pesca de arrastre de pequeño porte, de arrastre costero litoral que decimos nosotros, que son empresas, que son embarcaciones que van cada día, salen a pescar, vuelven y venden sus capturas en la subasta que organizamos y que básicamente tienen un modelo retributivo de salario a la parte. Desde el año 1960, mediante un plan experimental que se hizo conocido como Plan Experimental de Castellón, participamos de la elaboración de vedas de 3 meses sin ningún tipo de compensación económica y, de hecho, las hemos mantenido hasta la actualidad. Tenemos zonas de exclusión pesquera voluntaria, tenemos vedados para proteger en zonas que podríamos pescar al arrastre, zonas de protección para artes menores. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque entendemos que la pregunta en sí es posible una pesca de arrastre sostenible. Como tal, la contestación, como ha dicho la secretaria general Isabel Artime muy bien, la pesca de arrastre o será sostenible o no será. Esto es evidente. La cosa que no sea sostenible no tendrá mayor futuro. Pero de hecho es que la sostenibilidad de la pesca de arrastre o de cualquier tipo o de cualquier actividad económica, esto no será una cosa que vendrá de un día para otro. Esto es una evolución que desde hace años ya se va produciendo, implementando modelos que cada vez garanticen más que exista un recurso que pueda ser pescado, ¿no? Entre otras cosas. La cuestión es el tiempo que tendremos en alcanzar este grado de sostenibilidad aceptable y el coste del mismo. Porque, claro, manteniendo la viabilidad del sector es básico. Si no hay viabilidad del sector, por mucho que se empeñen algunos, habrá una cierta sostenibilidad, pero no será pesquera, no habrá nadie que vaya a pescarlo. Hay que partir de un enfoque ecosistémico, por supuesto. En caso contrario, podríamos llegar a la ecuación de que la sostenibilidad absoluta nos lleva a una inviabilidad económica, a la ruina. Nuestro modelo de pesca desde hace tiempo se encuentra en constante evolución hacia la sostenibilidad, como he dicho. Pero claro, denos tiempo a adaptarnos. Tiempo también implica necesariamente financiación. Hoy hemos hablado, ni que sea brevemente, de diferentes adaptaciones. Estas adaptaciones requieren inversiones. No sé yo si estas inversiones llegarán a tiempo. Nuestro sector está en un momento de bastante desorientación, me refiero al Mediterráneo.
desde la aplicación del MAP en el 2019, han venido muchos cambios en poco tiempo y esto también nos genera una cierta ansiedad. Por tanto, lo primero, calma. Calma, el objetivo es común y compartido, pero necesitamos tiempo para llegar. Luego nos encontramos con un tema bastante habitual dentro de las normativas europeas, que es la absoluta uniformización de los modelos de pesca. Evidentemente, pesca de arrastre se pesca en cada territorio o caladero de una manera diferente. Por no citar los caladeros como, por ejemplo, del Mediterráneo Occidental, del cual en el MEDAC yo estoy de coordinador del Focus Group. Claro, la forma de pescar que tienen en Francia al arrastre o la forma que tienen de pescar mis compañeros del Golfo de León, pues entre otras cosas, unos pueden ir al arrastre pelágico, que tampoco creo que sea una opción, pero Francia puede ir y, en cambio, los pescadores catalanes no pueden ir. Es otra modalidad de pesca. Pero es que también es imprescindible que implementemos un modelo de cogestión pesquera donde el pescador se sienta actor. Evidentemente, tienen que haber otros actores, administración, mundo científico, ONGs, pero que el sector sea el actor principal. Si en el sector no participa, el sector no podrá abrazar estas medidas de sostenibilidad. Hay que partir de una realidad. De donde yo vengo, de la Rápita, somos el mayor puerto en volumen de capturas de Cataluña, del cual la mayor parte de las capturas vienen determinadas por la flota de arrastre. Claro, cuando la flota de arrastre se constipa, el problema para el resto de modalidades es terrible. Allí tenemos desde marisqueo hasta arrastre, pasando por artes menores, rastrillo. Pero claro, toda la estructura necesaria para poder hacer las 2000 y pico ventas diarias que hacemos, es preciso y necesario que exista una flota de arrastre. Bien, este punto de función principal de la flota de arrastre, a día de hoy, no tenemos alternativa, es la que es. Y como decía muy bien antes Juan Carlos, detrás hay familias, hay personas, hay empresas. Hay empresas que miran de ganarse la vida. Esto tiene una pretensión de ser un negocio. Por tanto, no debemos olvidar en determinados territorios, vuelvo a nombrar en mi ciudad, la principal empresa que hay es la cofradía. Somos un pueblo turístico, bien, pero ¿habría turismo si no hubiese la pesca, si no existiese el puerto pesquero allí mismo? Toda nuestra participación en la economía azul, como puede ser con el tema gastronómico, ¿tendría sentido sin pesca? En Francia, vas a los puertos que antes, por ejemplo, Provendres, antes había una actividad pesquera fuerte y ha desaparecido. Han decaído absolutamente los restaurantes, la gastronomía. No es un tema que lo es solo cultural, es un tema de actividad económica y que nos hace ser un sector productivo. En este mundo tan cambiante que estamos viviendo, en pocos años, ¿quién nos lo iba a decir? De pasar una pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis energética. Necesitamos estabilidad. El sector necesita estabilidad. Y la estabilidad, para mí, no puede pasar de otra manera, es que mantener lo que tenemos, ¿vale?, cambiando aquello que merece ser cambiado, es decir, avanzamos hacia la sostenibilidad una vez más, pero sin perder el criterio de que todo esto se tiene que apoyar en otra pata, que es la pata de la estabilidad socioeconómica de nuestro sector. Para acabar, una crítica velada, y es que yo entiendo que sería absolutamente reprobable, incluso desde un punto de vista ético, que por parte de las diferentes administraciones pues nos lleven a asistir a un proceso de reconversión encubierta del sector de la pesca de arrastre. Se está demonizando de una manera terrible. Vemos cada día campañas dirigidas contra la pesca de arrastre. Tenemos los medios que tenemos. Hago una oda también a la unión de los diferentes sectores de la pesca de arrastre en este objetivo compartido. Y para acabar, solo les voy a dar un dato. En el Mediterráneo español, en los últimos 20 años se ha reducido la flota de arrastre y sus capturas en más de un 40%.
Si esto lo asimilásemos a otro tipo de sector económico, no veo sectores económicos que se haya reducido en esa producción, en esta proporción, el número de empresas. Sin más, dicha esta primera y espero que breve presentación, les quería hablar de la estatua que hay en la entrada de este magnífico edificio. Bueno, en la entrada no, en el techo. Es una obra de un señor de Tortosa, que no tiene mar, pero está muy cerca de la Rápita, que se llama Agustín Querol y La Gloria. Y es que es precioso. Si pueden visitar el ministerio, yo lo hice, les aconsejo que lo hagan porque merece mucho la pena. Sin más, yo, si les parece correcto, avanzaría bien y haría una breve presentación de cada uno de los intervinientes en esta interesantísima mesa redonda y empezaría por el profesor Jan-Geer Hiddink. Y del profesor les comentaría que está en la Escuela de Ciencias Oceánicas de la Universidad de Bangor y está especializado en el campo de la ecología bentónica marina. Doctor por la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, y ha realizado trabajos de postdoctorado sobre el efecto de la pesca y el cambio climático en los ecosistemas del Fondo de la Universidad de Bangor en 2002. Su investigación combina modelos ecológicos, investigación basada en barcos y análisis de conjuntos de datos a largo plazo. Este trabajo ha proporcionado evaluaciones del efecto de las redes de arrastre de fondos remolcadas en el funcionamiento de los ecosistemas bentónicos y evaluaciones de los esfuerzos de los efectos de las áreas marinas protegidas y redistribución asociada al esfuerzo pesquero. Sin más, daríamos la palabra al profesor Hiddink para que en una primera intervención, aproximadamente de unos 5 minutos, nos manifestase su opinión sobre el tema principal de esta mesa redonda. Profesor, ¿es posible una pesca de arrastre sostenible? ¿Qué opina? Gracias. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Siento no hablar español, así que voy a hablar en inglés. Gracias por la presentación. Para hablar un poquito de mi investigación y la gestión sostenible de la pesca de arrastre de fondo, ¿qué es importante a la hora de pensar en los efectos de la pesca de arrastre? Es que ha sido diseñada para dañar el fondo del mar, porque se afecta al fondo. Entonces esto hace que sea difícil reducir el impacto medioambiental o eliminarlo directamente. Pero existen diferentes tipos de artes de arrastre. Algunos penetran mucho en el fondo del mar. Por ejemplo, el arrastre de varas penetra menos que otro tipo de arrastre. Y la profundidad está relacionada con el impacto que se hace sobre el fondo del mar. También hay diferente sensibilidad de los hábitats del fondo marino. Algunos hábitats se dañan más con las olas, las corrientes y los animales muchas veces se adaptan a estas molestias, pero hay otros hábitats que pueden tener, por ejemplo, corales o especies muy frágiles que son más sensibles al arrastre. Entonces, si queremos saber si puede haber un arrastre sostenible y dónde, tenemos que analizar una combinación del tipo de arte de arrastre que se está utilizando y la sensibilidad del fondo. Entonces, lo que hay que hacer es analizar
todos estos hábitats y existen diferencias, obviamente, dependiendo de la cantidad de pesca que se produce también y el tipo de arrastre. En algunas zonas el impacto es muy grande y en otras es muy bajo. Entonces, ¿cómo se puede gestionar este tipo de pesquería de forma sostenible? Si queremos reducir el impacto, yo sugeriría dos enfoques. Por un lado, asegurarnos de que evitamos la pesca en los hábitats más sensibles, zonas en las que haya corales, por ejemplo, jardines marinos, zonas que no pueden soportar el arrastre, ningún tipo de arrastre. Y en las zonas menos sensibles, sí se puede realizar arrastre. Creo que el primer paso para gestionar el impacto de la pesca de arrastre siempre tiene que ser analizar las poblaciones objetivo, porque hay muchas zonas en las que hay sobrepesca. Por ejemplo, en las zonas de pesquería de camarón, ver si se puede reducir la cantidad de pesca en esas zonas hasta un nivel de rendimiento máximo sostenible, reduciendo a un nivel en la mayoría de los tipos de hábitats y tipos de arrastre, de manera que el impacto sea muy bajo y por encima del umbral que puede ser aceptable para los encargados de redacción de políticas. Eso es lo que me gustaría contestar en este punto. Gracias. Muy bien, profesor. Muchas gracias por su primera intervención. Después tendremos un momento abierto de intervenciones donde podremos comentar su intervención. Gracias. La siguiente en la lista que tenemos es doña María Soto. Trabaja como científica titular en el IEO CSIC. Es una matemática y doctora en economía con 25 años de experiencia en investigación en el modelado de pesquerías españolas de diferentes áreas geográficas, como la de los túnidos tropicales de los océanos Índico y Atlántico, los demersales de merluzas negras del noroeste de África, las pelágicas de sardina y boquerones del Mediterráneo o el borat del estrecho de Gibraltar. En la actualidad, la principal línea de investigación de la doctora María Soto es una de las nuevas metodologías matemáticas de evaluación de pesquerías, con énfasis en la evaluación de estrategias de gestión de los stocks pobres de datos. En el marco de esta línea, trabaja como investigadora principal de un proyecto del Instituto Español de Oceanografía, IEO, denominado QUAR, desde 2019, de índole transversal, en el que colabora y asesora en materia de evaluación a otros proyectos de seguimiento de la biología y evaluación de especies dentro del área de pesquerías del IEO. En particular, la doctora María Soto realiza evaluación y asesoramiento de pesquerías de merluzas negras de CECAF desde 2019. Participa en evaluaciones de pesquería del borat del estrecho de Gibraltar y asesora en pesquerías de pequeños pelágicos del Mediterráneo, en el ámbito del CGP. Como hemos hecho antes, profesora María Soto, le traslado la misma pregunta. ¿Es posible una pesca de arrastre sostenible? Gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la pregunta, responder sí o no es complicado. Yo, desde mi punto de vista, que tampoco soy una experta en pesquerías de arrastre, pero desde el punto de vista científico podría decir que podría ser una pesca sostenible dependiendo del uso que se le dé. Para ello es imprescindible tener el sistema de cómo va a ser la implementación de las medidas de gestión que se vayan a utilizar, pues
evaluado o tener una previsión de cómo va a ser la implementación de dichas medidas, porque muchas veces las medidas se pueden proponer, medidas medidas técnicas, medidas de selectividad, medidas de esfuerzo, limitación del esfuerzo, etcétera, pero en general hay que también ver cuál va a ser el grado de aceptación, el grado de implementación de estas medidas, porque luego a lo mejor no surten el efecto deseado. Entonces, desde el punto de vista científico, nosotros lo que podemos a lo mejor aportar es mejorar el tipo de asesoramiento científico que se puede dar. Es decir, con la información disponible, mejorar en las evaluaciones, en los modelos de evaluación para evaluar si las poblaciones se encuentran cerca o lejos del rendimiento máximo sostenible, pero además utilizar herramientas de simulación para decir qué va a pasar con una determinada medida de gestión. Por ejemplo, pues vamos a implementar una talla mínima, una veda espaciotemporal, un límite de captura, etcétera. ¿Cuál va a ser la respuesta del sistema, anticipar la respuesta del sistema frente a una determinada medida de gestión? Eso es lo que, en mi opinión, desde el punto de vista científico, nosotros podemos aportar. El sistema pesquero empieza pues, desde la dinámica de las poblaciones y la dinámica de las pesquerías. A continuación pasa por una generación de la información, la recolección de los datos. Esos datos van a la evaluación. A través de la evaluación podemos decidir una serie de medidas de gestión posibles para alcanzar el rendimiento máximo sostenible. Pero es que luego, hasta ahí, es donde más interviene el sector científico, la parte científica. Después está toda la parte de implementación. Y ahí, pues ya hay que ver. Nosotros podemos decir, pues se recomienda tal medida, pero es que tal medida puede tener un efecto que a lo mejor no se implemente bien, no se controle lo suficiente o haya una respuesta económica, porque al final todo esto, la pesca, es algo económico que hay que evaluarlo en ese contexto. Entonces puede tener una respuesta que debería estar controlada. Y hasta ahí, pues la parte científica creo que es donde nosotros podemos contribuir. Y respecto a las medidas que ha señalado el profesor Jan, en lo que yo, desde mi conocimiento de pesquerías de arrastre, creo que el tema de control de la profundidad es bastante significativo para la pesca de arrastre, para, por ejemplo, disminuir los descartes. Eso, en general, en todas las pesquerías de arrastre se puede observar que a medida que la pesca se produce a mayor profundidad, que no significa a mayor distancia de la costa, sino a mayor profundidad, es verdad que el descarte disminuye, a la vez que también se protegen más los juveniles. Y bueno, cómo implementar ya ese tipo de medidas de protección, pues se escapa ya un poco del ámbito más científico. Perfecto, pues muy bien. Muy bien, gracias por su primera intervención. Pasamos, sin solución de continuidad, al tercer integrante de esta mesa, que es Héctor Villa González, director general de Ganadero Nacional y Aguas de la Unión Europea. Forma parte del Cuerpo Nacional Veterinario desde 2009 y lleva vinculado a la Secretaría General de Pesca casi desde ese año. Ejerciendo en la actualidad de subdirector general de Ganadero Nacional y Aguas de la Unión Europea desde febrero del 2020, donde participa en todo lo relacionado con las materias correspondientes a los puestos desempeñados, como los tax y cuotas, Brexit, procedimientos de adopción de normativa comunitaria y nacional, análisis técnicos de pesquerías, etcétera, incluyendo numerosas reuniones internacionales en el seno de la Unión Europea y a nivel nacional. Pues muy bien, amigo Héctor Villa, lo dicho,
posible una pesca de arrastre sostenible? Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, por la invitación a participar en esta jornada, en esta mesa. Y pues mi respuesta sería un rotundo sí. Y lo digo porque, bueno, hace unos pocos años cayó en mis manos un libro sobre el origen de la pesca de arrastre en España. Y estamos remontándonos a alrededor de hace 300 años. Entonces, no significa que algo que haya sido sostenible obligatoriamente pueda continuar siéndolo. Pero es verdad que aquello que ha demostrado serlo, creo que tiene más probabilidades de poderlo ser. Y tú lo has dicho bien, Mario, en tu intervención inicial, porque ha habido una evolución. No es lo mismo la pesca de arrastre de esos hace 300 años en que se fue introduciendo paulatinamente en nuestro litoral a lo que es hoy la pesca de arrastre en España. Hay una evolución, ha señalado un hito en los años 60 y hay otros hitos a lo largo de la historia y esa evolución y esa adaptación creo que nos hace, en mi opinión, ser optimistas en cuanto a que podemos tener una pesca de arrastre sostenible en el futuro. Porque la sostenibilidad es un concepto que todos manejamos y que tenemos muy claro. La sostenibilidad es algo que perdura y se mantiene en el tiempo. Y hoy estamos hablando, fundamentalmente, estamos centrándonos en la parte, digamos, medioambiental, ¿no? En el contexto de la Estrategia de Biodiversidad Europea, pero también, como habéis señalado todos presentes, yo creo, todos los intervinientes y la propia Secretaría General, es una sostenibilidad también social y económica, y la necesitamos. Porque, además, si no tuviéramos esa sostenibilidad en el futuro de nuestra pesca de arrastre, pues yo creo que tendríamos un problema colectivo. Yo me saqué, bueno, pues en estos días unas cifras de lo que supone la pesca de arrastre en España y las cifras son muy contundentes. Varían un poco entre los diferentes caladeros y luego yo creo que podemos profundizar a lo largo de la mesa en las diferentes características que pueden tener nuestros caladeros nacionales y otros en los que operamos. No son todos iguales, pero es verdad que la pesca de arrastre es determinante en todos y cada uno de ellos. Con lo cual, como decía, si no conseguimos tener esa pesca de arrastre sostenible, que para mí es perfectamente posible porque lo ha venido siendo, pues tenemos un problema colectivo. Desde el punto de vista del abastecimiento alimentario, pero también desde el punto de vista social y económico, como ha señalado, es un motor de la economía de nuestro litoral. En el Mediterráneo, pues por ejemplo, las cifras son impresionantes. Más del 55% del valor económico en primera venta en nuestras lonjas del Mediterráneo viene del arrastre. Tú lo has dicho muy bien, en San Carlos de la Rápita, en otros puertos. Si el arrastre no continúa, tenemos un serio peligro de que continúe el resto del sector pesquero detrás. Pero en otros caladeros igualmente, por ejemplo, pues en el Golfo de Cádiz, el 45% del valor económico en primera venta lo traslada el arrastre. O, por ejemplo, en el Cantábrico Noreste, con una flota todavía muy inferior ahora mismo el número de barcos, son alrededor de 60 barcos, no llega ni al 2% del total de la flota del Cantábrico Noreste, pero aporta el 18% del valor. El porcentaje de captura es mucho más, en torno al 30%. Y otros caladeros, los miro, por ejemplo, a la cooperativa, que tiene una amplia representación en el caladero comunitario, en Irlanda o en Francia, y a Miquel también, en la zona de Francia, y ella aporta el 41% del valor de nuestra flota de Gran Sol, la flota de los 300. Entonces, como digo, tenemos entre todos esa responsabilidad porque creo que es un objetivo colectivo el mantener esa sostenibilidad que ha venido demostrando. Y para ello, pues, esa evolución, esa adaptación cuando sea necesaria. Yo creo que en las próximas cuestiones pues, podemos profundizar, pero, como digo, desde mi punto de vista, puede ser sostenible y, de hecho, tenemos que conseguir ese objetivo colectivamente. Muy bien, Héctor, gracias. Continuamos. Ahora le toca a Alonso Breu, licenciado en Derecho de la Universidad de Sevilla y máster en Derecho Financiero y Fiscal, siendo gerente de la cooperativa de la Asociación de Armadores de Punta del Moral desde 2011 y ha sido impulsor en la creación de la Organización de Productores Pesqueros número 80, transnacional, entre barcos españoles y portugueses. Además, es consejero desde el año 2019 en Murimar Seguros y vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras desde el año 2002. Pues muy bien, Alonso. Como comentado hasta ahora, la pregunta es: ¿es posible una pesca de arrastre sostenible? Pues, en primer lugar, muchas gracias a Opromar por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia.
en relación con la sostenibilidad de la modalidad de arrastre de fondo en general y en particular en el Golfo de Cádiz. En el Golfo de Cádiz tenemos unas limitaciones de esfuerzo pesquero hace ya muchos años. En concreto, con los planes de gestión hay paralizaciones temporales desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre. También tenemos... Perdón, voy a beber un poco de agua. Disculpadme un momento. Como os comentaba, también tenemos... perdón, es que me estoy sintiendo un poco mal. Un poquito. Sí, sí. Alonso, si quieres lo dejamos aquí. Mm. Y luego, si te encuentras mejor, Sí, sí. continuamos, si te parece correcto. Y está la coordinación. Podéis prestar. Gracias. Sigues ahora. Bueno, esperemos que sea una leve indisposición y que después se pueda volver a reunir con nosotros y oír su interesante intervención sobre este asunto. Si les parece bien, lo que haríamos es que iríamos al siguiente espacio y haríamos las preguntas específicas a cada uno de los ponentes. Evidentemente, al señor Abreu lo dejaríamos para el final, si puede reincorporarse luego. Y siguiendo el orden que nos han establecido desde la coordinación, le preguntaríamos al profesor Jan-Georg Hiddink. Se ha hablado mucho sobre la pesca de arrastre de fondo, libera tanto carbono como los viajes aéreos globales. ¿Son estas proyecciones correctas en su opinión? Profesor, cuando quiera. Yes, this was came out in a paper 2 years ago that was very widely. Sí, es un tema sobre el que he tratado mucho y me interesa mucho. Y hay cifras que han utilizado mucho las ONGs y los gobiernos. En mi opinión, esta publicación tiene muchos fallos. La semana pasada publiqué una respuesta a esta publicación en la revista Nature con algunos colaboradores en el que explicábamos por qué creemos que es una sobreestimación. De manera que el efecto que hay sobre el fondo marino es muy inferior al que dicen. De hecho, probablemente el efecto sobre los stocks de carbono de la pesca de fondo sea prácticamente nulo. Hay muy poco carbono en esas zonas y es muy estable, por lo que es muy poco probable que se
pueda emitir en grandes cantidades. Creo que hay que investigar mucho más para poder realizar estimaciones mejores e implementarlas en la política. Gracias. Muy bien, profesor. La segunda pregunta que le planteamos es, ¿cuál debería ser el primer paso para los gobiernos que quieren reducir los impactos de la pesca de arrastre en el ecosistema? Cuando quiera, profesor. Yes, so I already alluded to that before. Sí, ya he hablado realmente de esto en mi presentación, en la introducción que hice antes. Creo que el primer paso debería ser evaluar la sostenibilidad de la pesca de las especies objetivo, porque si hay sobrepesca, el rendimiento es inferior al que puede ser. Hay que incrementar el esfuerzo pesquero para capturar esos peces, de manera que aumentarían las capturas y el impacto en el fondo marino va a ser mayor al necesario porque se está pescando más de lo necesario. Y va a haber otros efectos como las capturas accesorias. Entonces, sobreexplotar las poblaciones por encima del rendimiento máximo sostenible o por debajo del esfuerzo pesquero, pues analizar todo esto sería un buen primer paso. Y lo otro que es importante es identificar cuáles son los hábitats más sensibles al arrastre, las que no pueden soportar ningún tipo de efecto del arrastre, como esos arrecifes, esos corales, ese tipo de hábitats. Y asegurarnos de que no hay arrastre en ese tipo de hábitats. Y por último, creo que sería útil asegurarnos que en las zonas más arenosas o con más lodo se pueda realizar. Porque, por ejemplo, los fondos de lodo en el Atlántico Oriental, donde se captura mucha cigala, por ejemplo, prácticamente en todos los fondos de lodo estaría bien contar con zonas en las que no se pesque para poder evaluar bien cómo afecta al fondo este tipo de pesca. Gracias. Muchas gracias, profesor. Después tendremos opinión de contrastar sus opiniones. Continuamos con la siguiente intervención. Son las preguntas a la profesora María Soto Ruiz. Actualmente parece que todos los esfuerzos en mejorar la sostenibilidad del arte de arrastre pasan por las denominadas puertas pelágicas o voladoras. El resto de medidas técnicas tan estudiadas antaño, recuerdo cuando se fraguó el reglamento 1967 del 2006 de medidas técnicas, que por ejemplo en el CSIC se habló mucho de los dispositivos de separación o rejillas, lo cito como ejemplo. ¿Considera que estas tipologías de puertas pelágicas son de aplicación universal en todos los caladeros? En determinados fondos arenosos o en especies objetivos demersales, no de gamba rosada, parece que no se obtienen los mismos resultados. ¿Es un poco de reduccionismo ir solo por el tema de las puertas pelágicas o voladoras? Bueno, puedo opinar hasta cierto punto porque no soy experta en este tipo de pesquerías, pero sí sé que esas puertas pelágicas pueden producir, ir acompañadas de un efecto de una disminución en el combustible que emplean porque son más ligeras. Con lo cual, al hilo de lo que decía antes, de ver qué efecto va a tener esta medida, pues puede producir un incremento del esfuerzo en tiempo de pesca.
Si, por ejemplo, un pescador se gasta 2.000 en salir, pues la reducción en el combustible que le produce utilizar este tipo de puertas, digamos que si él tiene en su presupuesto gastarse 2.000, pues lo va a compensar en horas de pesca, entonces va a pescar más horas. Con lo cual, que hay que hacer una evaluación de la combinación de posibles medidas para ver cuál va a ser el efecto. O sea, se puede decir a lo mejor que la medida sí es positiva. Sí es positiva porque daña menos el fondo y además encima pues acompaña de una medida de gasta menos combustible. Pero claro, si eso va a traer otras consecuencias, pues hay que tenerlo todo un poco más atado. Es lo que comentábamos antes, ¿no? de la necesidad de territorializar las medidas en cada cavadero. Una cosa va bien en un sitio, en otro sitio puede ir no tan bien y se tendrá que adaptar o implementar otra medida. Bien, sí, por ejemplo, esa medida puede ir acompañada de pues, un control del esfuerzo, del tiempo de pesca o la zona. Sí, sí. Muy bien. Y la segunda pregunta, que esta sí que es experta, y pese que no va directamente para la modalidad de arrastre, no he podido... Bueno, lo siento, ha sido un tema propio mío, pero me hace mucha ilusión, Héctor Villar sabe por qué lo pregunto. Pese a no tratarse de un tema específico en la mesa, nos gustaría conocer su opinión, fundada en este caso, sobre la situación actual de los pequeños pelágicos en el Mediterráneo occidental. ¿Hacia dónde debería encararse la pesca de dichos recursos, según sus evaluaciones? Bueno, los pequeños pelágicos son se ven muy afectados por las condiciones oceanográficas y tienen un comportamiento pues cíclico. En este momento parece que está peor la sardina. Las evaluaciones de estos stocks tienen una gran incertidumbre científica. Entonces, digamos que la presión pesquera no viene bien. Acompañar toda esta incertidumbre con mayor presión pesquera no contribuye a la sostenibilidad. Entonces, en un entorno de tanta incertidumbre de estas poblaciones que se ven tan afectadas por las condiciones oceanográficas, pues conviene a lo mejor utilizar un enfoque más precautorio. Sí, la pregunta iba dirigida básicamente porque estamos en puertas de un plan de gestión que seguramente será replicado a nivel europeo a no tardar mucho, creo yo, porque ya se intentó en el Adriático y se tiró para atrás, es opinión. Y ciertamente es curioso, ¿no? Porque en los diferentes foros que hemos asistido, recuerdo una intervención de un profesor precisamente del Adriático, que estuvo trabajando también en el CSIC en Barcelona, que nos explicaba que toda esta disminución de la sardina en el Mediterráneo occidental se debía a un problema que también se podía parcialmente atribuir a un tema de cambio climático, porque el alimento que a su vez comían estos pequeños pelágicos se había hecho de un tamaño que la morfología de la sardina no le era tan favorable como la del boquerón. Cosa que me pareció muy interesante, sobre todo porque era una explicación que desde un punto de vista pragmático era entendible por todos, ¿no? Y poder trasladar al sector, mira, es que hay más boquerón porque tiene la boca más grande. Pues bueno, pues era un tema muy correcto, pero es que incluso nos enseñó unos mapas de huellas de pesquerías y evidentemente tenía una traslación muy clara, al menos en la zona del Adriático, donde él estaba, en Trieste, por allá arriba, cosa que me pareció muy interesante y claro, en estos momentos de rabiosa actualidad que estamos con todo el tema le he querido hacer esta pregunta fuera de guión, pero que le agradezco muy mucho que nos haya contestado. Yo creo que por elegancia y cómo se encuentra Alonso Abreu, pediría. Estaba mejor, le estaba tomando la atención, pero estaba más recuperado. Está, pues bueno, sepan todos que está más recuperado
y que esperemos que esto quede en un susto y ya está. ¿Cómo? Es un arrastre. Es el arrastre. Muy bien, Juan Carlos. Continuaríamos y ahora trasladaríamos las preguntas a Héctor Villa. ¿Deben ser las mismas medidas técnicas tendentes a la sostenibilidad las aplicadas en la flota de arrastre de los distintos caladeros del Estado español? Pues buena pregunta, y yo creo que ya directamente se puede contestar con lo que existe actualmente en la normativa. No necesitamos exactamente las mismas normas en todos los caladeros, porque lo que señalaba anteriormente de esas características diferentes de la flota de arrastre se traslada a la vez también a las diferentes características de ese medio y a la productividad y a los perfiles diferentes de pesquerías que tenemos en todas esas flotas de arrastre que tenemos en España y en los diferentes caladeros. No pesca lo mismo la flota de arrastre mediterráneo, que sus especies principales de ese valor tan importante que supone el Mediterráneo son especies de marisco, como la gamba roja o la gamba blanca, a, por ejemplo, en el Golfo de Cádiz, donde tenemos liderando también la gamba blanca, pero también el calamar o el langostino, al Cantábrico, donde las especies líder para el arrastre son la bacaladilla o la caballa o la merluza, o, por ejemplo, en la flota de los 300, donde tenemos el rape y el gallo. Ese perfil diferente lo da el propio medio. Entonces, creo que tenemos que adaptar las medidas a las características de caladero. Y, como decía, ya existe esa especificidad. Lo tenemos tanto en la propia normativa comunitaria como en la propia normativa nacional, en inmensidad de ejemplos, desde las luces de malla que se pueden utilizar para las diferentes pesquerías, regulaciones de esfuerzo pesquero diferentes que tenemos, aunque parezcan idénticas, pero no lo son. Quiero recordar, por ejemplo, el Real Decreto muy reciente, ya lleva camino de un año de vigencia, el Real Decreto de junio del año pasado, el Real Decreto 502 del año 2022, donde del artículo 10 al artículo 15 se establecen lo que es la regulación general de la pesca de arrastre en España, con definiciones comunes, porque tenemos que definirlo de una manera común, pero luego con medidas concretas y específicas. Y luego, además, a otro nivel de rango legislativo, como son las órdenes ministeriales, podemos llegar a un mayor detalle. Y también eso parte de la propia normativa comunitaria. Todos conocemos el Reglamento de Medidas Técnicas del año 2019, donde ya establece también diferentes especificidades para la flota de arrastre, en este caso, respecto a medidas técnicas. Y luego también tenemos otras especificidades desde el punto de vista de vedas concretas, espaciotemporales, la propia regulación, como decía, del esfuerzo pesquero. Tenemos en general los 5 días por semana, pero en algunos casos tenemos restricciones a mayores. Por ejemplo, tú me la conoces, Mario, en el Mediterráneo los 12 horas al día. Sin embargo, por ejemplo, en otros caladeros, como es el Golfo de Cádiz, que nos podrá comentar Alonso, espero que se pueda incorporar, tenemos una separación de al menos un descanso de 50 y tantas horas. En el Cantábrico tenemos el descanso de 48 horas. Con lo cual yo creo que tenemos muchas diferencias. También desde el punto de vista de las dimensiones de los barcos. Tenemos dimensiones en cuanto a diferentes capacidad máxima en cuanto a eslora o también el motor en los 3 caladeros nacionales. Así que yo creo que tenemos buenos ejemplos ya existentes de que se pueden establecer y se deben establecer medidas específicas, porque, como decía, los caladeros son diferentes, las especies que se explotan son diferentes. Y yo creo que ese es el camino que ya venimos siguiendo. Tenemos una modalidad que, digamos que tenemos una definición común, que es el arrastre, en nuestro caso un arrastre de fondo, pero luego lo vamos adaptando a las peculiaridades de cada caladero, porque cada caladero es diferente desde el punto de vista de sus hábitats, de sus ecosistemas y de las especies, que, como todos conocemos, pues fundamentalmente es una pesquería mixta de un número importante de especies, pero unas más principales que otras según la zona de nuestro litoral. Evidentemente, ya has dado respuesta a la segunda pregunta que te hacía, en sentido afirmativo, porque, claro, es mucho más eficaz si adaptamos a cada caladero las medidas técnicas que se van a aplicar. El tema es el siguiente. ¿Habrá una armonización previa? Es decir, el día 1 que empiece una nueva normativa de sostenibilidad, porque parece que pueda llegar, ¿aquel día tendremos en cuenta lo que han hecho los diferentes territorios, aunque sea dentro de un mismo caladero? Claro, la gran queja que hemos tenido en determinados territorios, que pensábamos que íbamos más avanzados por un motivo que sea, en determinados criterios, que luego nos hemos visto pues bastante uniformados
ya sea por el propio reglamento que nos viene de la Unión Europea o en la transposición del mismo por parte de la normativa interna. Yo creo, y sé que es un tema que tendríamos que hablar mucho más y más concienzudamente, yo creo mucho en el concepto de la cogestión. Yo creo que cada vez más, y a nivel internacional, se está abrazando también la cogestión. Y en este punto es básico. El sector tiene que participar y creer él mismo lo que ha hecho y de lo que ha hecho lo que le va a venir. Porque entonces ganaremos en credibilidad todos. Por eso era el sentido de estas preguntas, Héctor. Sí, a ver, la cogestión efectivamente. Yo creo que, yo creo que lo hemos explicado en algunas ocasiones ya, el concepto de cogestión tal como lo vemos nosotros desde la Administración. Y creo que cada vez más hay una mayor participación del sector en la elaboración de normas. Además, yo soy un convencido, creo que todos compartiremos esta opinión. Si el sector no está convencido en las medidas que se le aplican, no vamos en el buen camino. Pero esas medidas están adaptadas. Por ejemplo, hemos hablado de, como digo, tenemos una cierta uniformidad, pero luego tenemos especificidades. El modelo de gestión pesquera en el Mediterráneo, que tú bien lo conoces, lo has citado, el Plan Plurianual del Mediterráneo, nos hemos centrado fundamentalmente en una gestión de esfuerzo pesquero, en días de pesca. En el caso del Cantábrico o de Gran Sol o del Golfo de Cádiz, en algunas especies, no en todas, pero sí que en algunas de las principales, tenemos una gestión por taquicuotas, límites de captura, y con unas normas de reparto, por ejemplo, de la cuota española en nuestro caso. Entonces, yo creo que, bueno, desde ese punto de vista, como digo, ya tenemos esa realidad, y desde el punto de vista del contexto global de la estrategia, pues indudablemente yo creo que ya tenemos ejemplos de que tampoco tienen que ir por el mismo camino para aplicar estas directrices que puedan venir de la Unión Europea en todos los caladeros. Por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, hemos optado, además de esa gestión de esfuerzo pesquero, estamos haciendo una apuesta por la selectividad. Creemos que es necesario hacer una apuesta por la mejora de la selectividad, teniendo en cuenta, por supuesto, el perfil de las pesquerías, pero también estamos haciendo, y ahí figuran en la normativa nacional, una apuesta muy importante por vedas espaciotemporales, algunas permanentes y otras temporales. Lo has dicho en tu intervención inicial, que hay una gran historial de paradas temporales en el Mediterráneo. En el Golfo de Cádiz, lo puede mencionar mejor Alonso, tenemos una parada de varias semanas continuadas todos los años en el Golfo de Cádiz. No tenemos una veda, digamos, unas cierres permanentes de determinadas zonas, pero sí tenemos un descanso biológico de bastantes semanas. En el Cantábrico, lo conocéis todos mejor que yo, tenemos unas vedas establecidas, por ejemplo, para el arrastre, después prácticamente de los años 70 y 80. Y yo lanzaré una pregunta más al aire desde el punto de vista de los científicos. Tenemos ejemplos, le has preguntado a María por las especies pequeños pelágicos, pero también tenemos ejemplos de una buena situación, la mejor histórica de algunos recursos demersales que explota la flota de arrastre, fundamentalmente, por ejemplo, en Gran Sol, el rape o el gallo, todas pesquerías. Yo diría que esos ejemplos de mejora biológica y de récords históricos de su biomasa, yo creo que no son capaces de darse si sus hábitats, los hábitats generales de esas especies, estuvieran dañados significativamente. O sea, que yo creo que es un ejemplo de que, obviamente, tenemos que seguir trabajando por conservar y proteger los hábitats, los ecosistemas, pero que los ejemplos recientes de las últimas décadas de recuperación de especies, yo creo que indican que los ecosistemas que tenemos no tienen un daño significativo, a pesar de ese historial de la pesca de arrastre, por ejemplo, de décadas, que ha dicho el profesor, bueno, pues que en algunas ocasiones tenemos que tener cuidado porque bueno, pues puede tener un impacto más significativo, un impacto mayor sobre el medio. Pero yo creo que esos ejemplos nos dicen que no se han hecho tan mal las cosas en las últimas décadas, hemos evolucionado mucho, tú lo dijiste, y hemos ido adaptando nuestra pesca, y probablemente lo tengamos que seguir haciendo. María, la pregunta de las puertas voladoras, pues ahí está, al menos la reducción de esfuerzo de coste energético, yo creo que está ahí indudablemente. Se están haciendo pruebas en el Cantábrico, en el Mediterráneo está más implantado en determinadas flotas. Yo creo que esos son los caminos, pero bueno, repito, la adaptación es específica para cada uno de los caladeros. Ya lo estamos haciendo, se viene haciendo desde siempre, creo yo, y en el futuro tiene que continuar. No todo tiene que ser una armonización global, sino que tenemos que estudiar caso a caso y el mejor conocimiento científico nos irá guiando. Pero creo que las cosas no se han hecho tan mal hasta ahora como para decir que partimos de cero, sino que tenemos una
un sector de arrastre en nuestros caladeros ya muy regulado y limitado espacial y temporalmente. Nuestros caladeros no son infinitos, todos lo sabemos. Nuestra plataforma, yo creo que en el mejor de los casos, no pasa de las 50 millas desde costa a... Hay otras plataformas que son mucho más amplias. Tenemos ya esa plataforma estrecha, pero que ya no está disponible para el arrastre en toda su dimensión. Tenemos batimetrías mínimas en el Cantábrico de 100 metros, en el Mediterráneo de 50, en algunos casos con algunas excepciones, el Golfo de Cádiz igualmente. O sea que los caladeros ya están regulados, limitados, y yo creo que en ese contexto podremos seguir trabajando entre todos, pero sin lugar a dudas creo que partimos de una situación muy favorable, al menos en España, para en este contexto de desafío que va a ser para todos. Muy bien, Héctor, gracias. Ahora, aprovechando que el profesor está conectado telemáticamente, le daríamos la palabra al profesor Janger Hiddink, si quiere añadir algún comentario sobre lo que ha oído en esta mesa redonda, con las últimas preguntas. Gracias. Yes, Sí. It's good that there's all kinds of measures in place. Es bueno que haya varias medidas. Lo que a mí me gustaría decir es que, en mi opinión, las vedas temporales pueden ser buenas, puede ser una buena forma de gestión, pero que no es muy útil para mejorar el impacto medioambiental de la pesca de arrastre. Si tienes una parte del mar en la que se pesca 1 o 2 veces al año, si la recuperación que sucede si dejas de pescar en 2 meses no es suficiente y la pesca continúa año tras año, pues no hay muchos beneficios. No significa que no pueda ser útil para gestionar los esfuerzos o para no perjudicar al comportamiento de los peces, pero en el tema de los ecosistemas no es una cosa que sea particularmente útil. Muy bien, profesor, gracias. Lamentablemente nos queda poquísimo tiempo. Alonso, me hace muy feliz verte volver aquí a la sala. Supongo que no quieres intervenir. No te preocupes, no te forzaremos. Tenemos tiempo para simple una sola pregunta. Por favor, coordinación. Gracias. ¿Se oye o no? Bueno, pues yo es que no si quieres venir. No. Simplemente una puntualización al profesor, si me permite, y por supuesto con el debido respeto. Sí, rápido. ¿Más todavía? Ahora sí. Ahora sí. Pues, si me permite el profesor, el moderador, una pregunta para el moderador, una observación. Me pareció entender en su primera frase que la pesca de arrastre estaba hecha para dañar los fondos marinos. Si ha sido correcta esa traducción o eso que él ha dicho, yo lo objeto, la pesca de arrastre está hecha para capturar especies. Y la pregunta, ¿aceptaríamos la pesca de arrastre cuando las especies o cuando los caladeros están, como muchos, en rendimiento máximo sostenible? ¿O ya acabamos con ella porque decimos que altera los fondos marinos? Gracias. Profesor, si quiere responder. Sí, el arrastre afecta a los fondos marinos de media. Se mata al 6% de los invertebrados, a las estrellas de mar, etcétera, que
viven por debajo del buque que está ejerciendo la pesca de arrastre. Hay algunos tipos que son más, son peores que otros, ¿no? Hay un tipo que, por ejemplo, mata al 20% de las especies. Entonces, si se hace esto durante mucho tiempo, hay efectos que pueden generar cambios enormes en la composición del ecosistema del fondo marino. El hecho de que esto tenga un impacto no significa que haya que parar. La gestión mejor depende de la sociedad, cómo queremos equilibrar la necesidad de producir comida y el deseo de poder comer pescado y marisco por contraposición a la protección de los ecosistemas. Entonces tenemos que ver cuál es el equilibrio entre la producción de comida y el impacto medioambiental. Los políticos deben elegir y deben informarse para tomar una decisión. Yo no tengo una opinión científica en relación con lo que tenemos o no tenemos que hacer. Pues muy bien, lamentablemente no tenemos más tiempo para otras intervenciones, que seguro que las habría, porque el tema es muy interesante. Por motivos de organización debemos frenar aquí. Y nada, agradecerles, sobre todo a los ponentes, su predisposición a responder a las preguntas y su interés. Y a los asistentes, pues nada, espero que les haya sido de utilidad. Sin más, saludos cordiales.